Muy buenas noches. Me gustaría dar la bienvenida al hermano Enrique Simón en nombre de la hermana Ranjan, la coordinadora del Centro de Brahma Kumaris aquí en Dallas, Texas. Y bienvenidos a todos y todas para reunirnos a esta charla con el hermano. Así que ahora le doy el micrófono al hermano, si puede comenzar. Muy bien, ¿se escucha bien? Vamos a probar el sonido primero. Perfecto. ¿Y los de Zoom, escucháis bien? ¿Se escucha Sí, bien? escucho bien, Perfecto. sí. Muy bien. Pues bienvenidos de nuevo y bienvenidas a esta charla. Para mí es un honor estar aquí, un placer también poder compartir en otro lado del mundo un poco las experiencias de la meditación y de hoy sobre todo el tema de cómo, cómo una mente calmada, tranquila, nos da Sí. energía, nos da poder, nos da fuerza. Disculpame, que quería dar una a su introducción Sí, sí, y sí. sí, por favor. Entonces, quería decir que el hermano Enrique Simón es un conferencista internacional, coach y facilitador de programas de desarrollo, liderazgo, así como un experto en mindfulness y meditación con más de 30 años de experiencia. Enrique está comprometido con el propósito de la Organización Espiritual Mundial del Brahma Kumaris para proveer la paz en el mundo. Ahora sí, muchas gracias. Y podemos conversar en el traslación del inglés. Muy bien, muchas gracias. Hablaré así un poco más lento porque hay traducción y siempre hay Gracias. que tener respeto a los traductores porque yo he sido y sigo siendo traductor también muchos años y cuando alguien habla lentamente se agradece mucho. Gracias. Además, eso nos va a ayudar también a calmar la mente, porque muchas veces la velocidad de nuestras palabras está indicando la velocidad de nuestros pensamientos. Bien, pues vamos a empezar pensando en la importancia de una mente tranquila, porque para muchas personas estar en paz o estar tranquilo es como una actitud pasiva, ¿no? Es decir, oh, pero necesitamos más energía, hay que estar como más, hay todo hacerlo más rápido, se necesita más fuerza en la vida, tal como están las cosas. Eso quiere decir que esa persona no ha experimentado todavía lo que es una mente calmada, porque una mente calmada es una mente poderosa. Cuando somos capaces de tener la mente calmada y no ser reactivos, tenemos capacidad para observar lo que está pasando. Tenemos la capacidad para también tener más claridad en nuestra mente para poder dar una respuesta y tomar una decisión más clara. Una mente tranquila, calmada, nos permite discernir para poder ver qué decisión quiero tomar. Y hoy en día es muy importante tener ese espacio porque constantemente tenemos que estar decidiendo si decimos algo, si no lo decimos, cuándo lo decimos, de qué manera respondemos. Porque todos debéis tener la experiencia de que cuando damos una respuesta negativa, es decir, reaccionamos ante una situación, después necesitamos mucho tiempo para reparar esa situación. Cuando alguien se ha sentido dolido porque yo he dicho algo que no ha sido adecuado, después lleva mucho tiempo el perdona, no quería decirlo, no sé por qué lo he dicho, pero la otra persona ya ha guardado en su corazón ese dolor y cada vez que te ve dice, ah, estás aquí, ¿eh? No te perdono eso que me hiciste. Y lleva mucho tiempo el resolver eso. Entonces, primer paso es entender que hay muchos beneficios en tener una mente tranquila, una mente calma. Pero la tendencia que yo he observado es que
no solamente en España, sino en diferentes lugares que viajo y con muchas personas que me encuentro, la tendencia general es que hay como pensamos muy rápido. No sé si está llamando a alguien. Aquí suena un... No. La tendencia es pensar muy rápido, pensar mucho y muchas veces incluso ni siquiera pensar bien. Porque hay personas que piensan bien, piensan en su trabajo, en cómo resolverlo, en qué hacer, pero piensan mucho y piensan muy rápido. Porque además el entrenamiento que hemos recibido en la escuela, en la universidad, es a pensar mucho, analizar mucho, racionalizar mucho y además pensar muy rápido. Por lo menos yo era así también antes. Y como estás tan entrenado a eso, te da la sensación de que cualquier otra cosa no está bien. Hace poco una persona me decía, uy, sí, yo pienso muy rápido. Dice, pienso todas las posibilidades, analizo todas las situaciones, veo todas las cosas que tengo que hacer o que puedo hacer. Y yo digo, ¿y cómo terminas después? Dice, agotado, agotado. Digo, ¿y tienes más claridad? Dice, no, estoy más confundido. Claro, analizo todo, lo estudio todo, pienso en todo y al final digo, bueno, ¿y ahora qué decido? ¿Mm? Si os habéis fijado, cuando tenemos muchas posibilidades para decidir, es mucho más difícil decidir. Cuando hay pocas, esta o esta, es fácil decidir. Y hoy en día, a todos los niveles, hay muchísimas posibilidades para decidir muchas cosas. Recuerdo hace poco que fui al supermercado a comprarme un cepillo de dientes y quería entrar rápido, comprar e irme. Pero llegué al supermercado y de repente me veo toda una estantería llena de cepillos de dientes. ¡Enorme! Y digo, Dios mío, ¿y qué cepillo compro? Y empecé, este más suave, este más fuerte, este más ecológico, este... Y de repente me encuentro ahí leyéndolo todo sin saber cuál decidir y tardé un montón de tiempo para decidir, porque habían tantas posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que pensar demasiado, abrir demasiadas posibilidades, analizar demasiado, lo que nos hace al final es perder tiempo. Y no solo tiempo, sino perder mucha energía. Entonces hemos de entender que cuando pensamos mucho y pensamos rápido, estamos perdiendo energía. ¿Mm? Y esto es algo que la gran mayoría de las personas no se da cuenta, que la energía que perdemos incluso físicamente es debido a nuestra mente. ¿Eh? Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, yo me doy cuenta enseguida si tengo algún pensamiento inútil, alguna, ¿no? Pensamiento que da vueltas, un poco que piensas demasiado en algo, enseguida me noto el cansancio. ¿Mm? Es un cansancio interno. Pero cuando la mente está despierta, cuando la mente está activa, cuando la mente está positiva, es como que eso genera energía. ¿Mm? Entonces eso debemos de entenderlo. Pero vamos a empezar con un pequeño ejercicio de revisión, para que cada uno se revise. También los internautas podéis hacerlo. Y luego me gustaría que compartierais un momentito, 5 minutos por parejas. Entonces los internautas no sé si, pero bueno, podéis reflexionar y quedaros con la reflexión. ¿Eh? Pero vamos a hacer lo siguiente. Es una pequeña reflexión, así que podéis, si queréis, cerrar los ojos, sentaros cómodamente. Y el primer paso, como siempre, es una profunda respiración para que os ayude a tomar conciencia del momento presente. A veces venimos con alguna historia en nuestra mente. Es bueno dejarla fuera y estar aquí completamente presentes. Así que respira conscientemente y toma conciencia de este momento, tal y como es. Y deja que la respiración vaya encontrando su ritmo natural. Y permítete conectar con el ahora, con este lugar, con este momento, y estar aquí, presente.
Si notas que hay algo en tu mente que quiere venir, que no corresponde a este momento, dile a tu mente que después le atenderás. Y ahora quieres estar aquí, consciente y presente. Y en esta actitud más relajada, más tranquila, te invito a visualizar esta mañana cuando te despiertas, el momento en el que te despiertas, ¿qué pensamientos has tenido? ¿Con qué pensamientos te has despertado esta mañana? ¿Cómo ha sido tu despertar? Y después, sigue visualizando el día, tomas el desayuno. ¿Qué piensas cuando estás desayunando? ¿Cómo era la velocidad de tus pensamientos? Y luego empieza el día, tal vez a trabajar, o tal vez en casa, haciendo trabajos en la casa. ¿Cuál es la velocidad de tus pensamientos en ese momento? ¿Dónde suele ir tu mente habitualmente? ¿Qué pensamientos genera tu mente? Yes, because it makes a lot of sound. Y luego el resto del día. ¿Cuál es la velocidad de tus pensamientos? ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es la tendencia habitual en tu mente? Tal vez hay algún problema o alguna preocupación recurrente que se va repitiendo. Tal vez hay pensamientos cíclicos que dan vueltas y vueltas. O tal vez no, tal vez consigues mantener una mente calmada. Revisa tu mente. Revisa la dirección hacia donde van tus pensamientos. Toma conciencia. Es un ejercicio de toma de conciencia. Es muy importante saber parar, observar y darte cuenta de lo que ocurre durante el día para luego poder cambiar algo. Así que sigue revisando, sobre todo hacia dónde van tus pensamientos durante el día. ¿Qué es lo que se repite en tu mente durante el día? Tal vez hay algún pensamiento recurrente.
¿Qué observas? ¿De qué eres consciente? ¿Hay algún patrón que observes? ¿Hay algo que te das cuenta de que se repite? Y tal vez eres consciente de la velocidad de tus pensamientos. ¿Cómo lo describirías? ¿Muy rápido? ¿Rápido? ¿Menos rápido? ¿Lenta? ¿Tranquila? ¿O tal vez estresada? ¿Cómo describirías la velocidad de tus pensamientos? Muy bien. Y ahora respira profundamente y regresa. Y comparte solo 5 minutitos. ¿Cómo has notado la velocidad de tus pensamientos, si va muy rápida o no? Y si hay algo recurrente, que en qué dirección suelen ir mis pensamientos durante el día. Como una autorrevisión, ¿no? Y conversar 5 minutitos con la persona que tenéis al lado para ver cómo va. Adelante. Los internautas podéis tomaros un momentito de reflexión. Si queréis podéis tomar notas y hacer una reflexión escrita para ver dónde van mis pensamientos. 1 minuto más para ir cerrando la conversación. 1 minutito. Muy bien, pues vamos terminando. Quería preguntaros qué habéis notado. ¿Alguien quiere compartir un poco? ¿Habéis notado que va muy rápido o no? Tal vez haya una preocupación. ¿Sí? ¿Qué has notado?
Rápido. Trabajo. Ujú. Nada. Muy poco. Claro. Ujú. Ansiedad. Ujú, ujú. Ella dice que, lo repito para los que escuchen aquí, que piensa muy rápido, pero sobre todo en temas de trabajo, cuando hay que entregar algún proyecto, algún trabajo, y eso le produce una ansiedad que lo experimenta físicamente también, ¿no? Ujú. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, sí, el tiempo, ¿no? Con todas las tareas que tengo que hacer antes de casa, Ujú. las tareas que tengo que hacer al llegar al trabajo. Y me enfoco mucho también en lo que disfruto, pero es muy rápido. Es muy rápido, claro, Ver los resultados cuando son buenos, los disfruto cuando son malos. claro. Sí cansa, pensar muy rápido, sí cansa. Ujú. Sí, el Señor dice que cansa el pensar rápido y que Él se nota que piensa rápido también en todas las tareas que hay que hacer y en todas las cosas que hay que resolver y se disfruta poco entonces de los buenos momentos, ¿no? Porque hay esa... Sí, así es. Y yo he estado reflexionando un poco, como os decía, que se piensa muy rápido y eso produce mucho ruido en la mente. ¿Mm? En lugar de tranquilidad generamos mucho ruido en la mente. Entonces hay cuatro, o más bien cinco aspectos, aunque hay más, pero hay cinco principales, que son aspectos que generan mucho ruido en nuestra mente. Si somos capaces de detectarlos y de cómo transformarlos o modificarlos, nos va a ayudar mucho a tener la mente más calmada, ¿eh? Y ya veréis que los cinco los tenemos todos, solo que hay que saberlos gestionar y darse cuenta de que están ahí. La mayor parte de personas vive automatizada, es como si fuera un robot. Creemos que somos libres, pero en realidad estamos pensando lo mismo cada día, nos levantamos de la misma manera, nos preocupamos por las mismas cosas y sufrimos por las mismas cosas, sin casi darnos cuenta, ¿eh? Si pudiéramos, no una persona que medita un poquito, pero una persona normal que no medita nada, que no se ha preocupado de estas cosas, y pudiéramos grabar sus pensamientos, veríamos que se repiten prácticamente cada día los mismos patrones de pensamientos casi idénticos. Es casi como un disco rayado. ¿Os acordáis los discos antes? Que poníamos la aguja, ¿no? Y sonaba. Pues es como si la aguja siempre volviera al principio. Y... La misma historia, la misma historia, la misma historia, ¿eh? Entonces, el primer paso es darte cuenta, reconocer qué está pasando en tu mente. Es decir, este pequeño ejercicio que hemos hecho es muy importante hacerlo cada día y darte cuenta de dónde voy cada día con mi mente. Porque tenéis que pensar una cosa que es muy importante. No sé si estáis un poco al día de la neurociencia, pero la neurociencia está avanzando muy rápido en el estudio de nuestro cerebro, de los pensamientos y del impacto que tiene en nuestra vida, ¿no? Entonces, ya se ha demostrado que la experiencia que tenemos en nuestra vida no es de lo que pasa afuera, no son las circunstancias, sino es el diálogo que yo genero, la conversación que yo tengo aquí dentro conmigo mismo de lo que pasa afuera. Solo que una persona que no ha puesto atención a todo esto cree que el problema está afuera. Que tú eres la persona que me estás generando a mí un problema, que mi trabajo es el problema, que mis vecinos son el problema, que los políticos son mi problema, que lo otro es mi problema. No, esas son cosas que ocurren fuera, pero yo cojo estas cosas, las pongo en mi cabeza y genero una interpretación, un diálogo. Eso es lo que está creando la experiencia en mi vida, el diálogo que estoy creando dentro. Si fueran las circunstancias de fuera, todos tendríamos la misma experiencia. Es decir, imagínate que hace calor, como aquí, como España, aquí estamos la misma temperatura, pero empieza más el calor. ¿Qué pasa en Andalucía, sur de España, cada verano, cuando llega el calor fuerte? ¿Qué dice todo el mundo? Hay una frase muy típica de allí. ¡Horroroso!
todos los años hace calor en verano en Andalucía, pero todos los años la gente repite las mismas palabras. ¿Eh? Entonces, creamos como patrones en nuestros pensamientos y no nos damos cuenta que estamos intensificando la experiencia de calor. El calor está fuera, el calor está ahí. Pero ¿qué hago con el calor? Si le doy más vida, sufro más el calor que si simplemente, pues bueno, lo acepto y me desapego y no pienso en ello. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que están ocurriendo fuera, pero yo le doy más intensidad. Me seguís un poquito la idea, ¿verdad? Si lo de fuera fuera la causa, todos experimentaríamos lo mismo. Pero hay personas que lo experimentan de una manera, con más intensidad, otras con menos. ¿Por qué? Porque lo interpretan de una forma distinta. ¿Eh? Hay personas que dicen, tengo un jefe que es insoportable, no puedo trabajar con este jefe. Y en cambio, en el mismo trabajo, otra persona dice, tampoco es tan mala persona, si lo sabes llevar, puedes trabajar de otra manera. Entonces, si el problema fuera el jefe, todo el mundo estaría con la misma situación. Pero ¿por qué unos sí y otros no? Porque nosotros proyectamos, interpretamos, ¿m? Enviamos nuestros pensamientos de forma distinta. Entonces, hay 5 cosas que nos hacen crear este ruido en nuestra mente. Una, muy típica, se llama preocupaciones. ¿Tenéis aquí también preocupaciones en Dallas o no? No, aquí estáis libres, ¿no? Una vez me acuerdo que estaba haciendo un taller y les dije, digo, mira, tengo una varita mágica y voy a hacer 1, 2, 3 y os voy a quitar todas las preocupaciones de vuestra vida. ¿Queréis? Y una persona dice, pero Enrique, si no tengo preocupaciones, ¿qué voy a pensar? Dice, ¿cómo puedo vivir sin preocupaciones? Y digo, pues se vive muy bien sin preocupaciones. ¿Eh? Pero fijaros, ¿qué es la preocupación? Es algo muy sencillo, pero no nos damos cuenta de que caemos en eso una y otra vez. La preocupación es preocupación. O sea, me ocupo antes de que ocurra algo. Lo que pasa es que está tan integrado, nos parece tan normal y tan natural, que incluso es casi como si es lo que hay que hacer. Pero si lo analizamos bien, no es lo que hay que hacer. Por ejemplo, conocí una persona que siempre estaba preocupada por si perdía su trabajo. Entonces, acordaros lo que he dicho antes. Si yo creo en mi mente un escenario, una situación, yo vivo esa situación como si fuera real. Entonces, la preocupación, estás creando escenarios en tu mente que no son reales, porque estás ocupándote de algo que no está ocurriendo, pero lo estás creando en tu mente. ¿Me seguís la idea? ¿Qué pasaba con esa persona? Que estaba sufriendo la posibilidad de perder su trabajo. Entonces estaba siempre perdiendo su trabajo, porque en su cabeza perdía el trabajo. Bueno, esa persona terminó jubilándose, retirándose, y nunca perdió su trabajo. Entonces yo le dije, pero ¿te has dado cuenta? Y me dice, que es verdad, dice, qué pérdida de tiempo. Siempre pensando en la preocupación de si pierdo el trabajo, y nunca lo perdió. Entonces, muchas preocupaciones nunca ocurren. Pero la preocupación no solo agota tu mente, porque estás siempre pensando en algo que puede ocurrir, sino crea frustración, porque ¿cómo resuelves una preocupación? Es imposible resolverla, porque no puedes irte a un escenario que no está ocurriendo. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Cómo resuelves eso si estás trabajando? No puedes resolverlo. ¿Eh? Por ejemplo, otro ejemplo que pasa mucho en España, si tu hijo se va el fin de semana fuera de excursión, aquí tampoco pasan estas cosas, ¿verdad? No. Entonces la mamá o el papá pasan todo el fin de semana preocupados. ¿Y en qué piensan? En lo mejor que le puede pasar, ¿verdad? No, en lo peor. ¿Y si se cae? ¿Y si se rompe una pierna? ¿Y si pierde el móvil? ¿Y si le roban? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Y entonces todo el fin de semana, uno pasa el fin de semana sufriendo hasta que llega el domingo y llega tu hijo y dice, ay, no le ha pasado nada. Pero pensad la realidad. ¿Cuántas veces pasan cosas? Y veréis que muy pocas. ¿Cuántas veces
os caéis y os rompéis una pierna, os rompéis una mano, perdéis el móvil. ¿Cuántas veces? Eso pasa muy de vez en cuando. Yo me he roto una muñeca porque tuve un accidente de moto en toda mi vida. Una vez. ¿Cuántas veces he perdido el móvil? Yo creo que ninguna. O sea, dejármelo en algún sitio sí, pero perderlo completamente, ninguna. Entonces, cuando empiezas a analizar la realidad, o sea, analíticamente la realidad, pasan pocas cosas en realidad. Las vidas son más, hay mucho más espacio en el que pasan cosas normales, pero no pasan cosas negativas. Eso pasa de vez en cuando. Solo que, como las noticias siempre nos ponen lo negativo, nos da la sensación de que siempre pasan cosas negativas, siempre. Ponemos el siempre. Y esa es la preocupación, siempre pasa algo. Y volvemos con él, y sí. No, y sí. Pero, Enrique, ¿y si le pasa? Pero piénsalo, ¿qué estás resolviendo con la preocupación? Absolutamente nada, absolutamente nada, porque no la puedes resolver. ¿Y si le pasa algo? ¿Cómo resuelves eso? ¿Qué quieres hacer? ¿Irte corriendo a la excursión y estar con tu hijo todo el rato a su lado? Aún así le puede pasar algo. Porque si tú te giras un momento para allí y tu hijo se gira para allá y tropieza, se va a caer contigo al lado. Entonces, una forma inteligente de no gastar energía en tu mente es no preocuparte, sino ocuparte en lo que puedes hacer. ¿Y qué puedes hacer en ese momento, por ejemplo? Pues enviarle tus buenos deseos y enviarle energía positiva para que pase lo mejor, porque esa energía llega a los demás. La energía de los buenos deseos llega a los demás. Yo recuerdo que mi hija, yo tengo una hija que ya tiene 45 años y tengo dos nietos, uno que tiene 18 y la otra tiene 15. Cuando mi hija tenía 20 y algo años, viajó con su pareja por Centroamérica, estuvo en varios países, pero además se perdió un poco, es decir, voluntariamente, se fue a pequeñas aldeas indígenas, en fin, que tuvo muchas aventuras. Y en aquella época había unos móviles, pero los básicos, muy, muy sencillitos, y además enseguida se descargaban y no era como ahora que tenemos tanta comunicación. Bueno, pues ella se desconectó durante un mes. O sea, el móvil se descargó, supongo, y durante un mes no supimos nada de ella. ¿Qué pensáis? No os ibais a preocupar, seguro que no, ¿verdad? Pues sinceramente, yo no me preocupé, sino yo pensé, ¿qué haría yo? Porque yo también viajé cuando tenía veintitantos años, además por Latinoamérica, por Brasil estuve viajando. Estuve 5 meses viajando. Y en aquella época no había móviles, o sea que se comunicaba uno por carta, enviaba una carta o una llamada telefónica, pero era muy caro llamar desde Brasil a España. Pues yo pensé, cuando yo me desconectaba, ¿qué significaba realmente? Y pensé que me lo estaba pasando muy bien. Y cuando me lo estaba pasando muy bien no me acordaba de mis padres ni de nadie. Pero cuando algo pasa, enseguida te localizan, enseguida llaman, buscan. O sea, hoy en día el mundo enseguida te localiza. O sea que si hay algo que pasa, una desgracia, te llaman. Y si no, es que se lo está pasando muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer en el presente? Enviar mi energía positiva y enviarle energía protectora y enviarle buenos deseos y decirle, seguro que todo va bien, seguro que lo estás pasando muy bien, seguro que estás disfrutando mucho. Bueno, pues cuando ella volvió y al cabo de un mes nos llamó, o sea que no había pasado nada, ¿quién tenía más razón? ¿Yo o su madre? Porque su madre estaba muerta de miedo. ¿Quién pensáis que acertó más? Yo. Se lo estaba pasando súper bien. Aventuras de todo tipo. Y se olvidó de nosotros. Y a mí me las contó. Y algunas, madre mía, qué lío. Y dice, pero no se lo cuentes a mi madre. Entonces al final la realidad fue esa, que se lo estaba pasando bien en realidad. Y cuando entonces le hablé, cuando regresó a España, y le digo, ¿tú sentías alguna energía de protección o sentías como si algo te daba seguridad? Dice, sí, yo me sentía segura. Dice, no, no puedo decir qué es, pero me sentía como algo que me apoyaba, ¿no? Que me daba seguridad. Y entonces ahí me comprobé, ¿no? Que los buenos deseos, la energía positiva, hace que la otra persona se sienta bien. Pero si la otra persona sabe que tú estás preocupada, ay, cuidado que no te rompas algo, cuidado que no te caigas, que no te roben el móvil, ay, no sé qué, llámame enseguida. La otra persona está todo el rato pensando, ay, Dios mío, como me pase algo, como me pase algo, porque
lo que está recibiendo es la energía de preocupación. Y entonces tiene muchas posibilidades de que le pase algo. ¿Por qué? Porque está pensando todo el rato en lo que le puede pasar. Entonces, fijaros, las preocupaciones, aunque sean muy naturales, porque es un hábito casi que tenemos, el primer esfuerzo que os invito a hacer es a despreocuparos. Es decir, dejar la ocupación de estar haciendo cosas que no corresponden. Y aunque no es fácil porque estamos entrenados a eso, empezar a hacer el esfuerzo de probar y comprobar si suelto esta preocupación, ¿qué pasa? Y veréis que os ahorraréis muchísima energía, muchísima energía. Y también observaréis que la mayor parte de veces estabais equivocados en vuestra preocupación. ¿Eh? Así que primero, preocupación fuera y ocupación. ¿Cómo se elimina la preocupación? Preguntándote, ¿qué puedo hacer ahora? Esa es la pregunta que te ayuda a quitarte. Si tienes miedo del trabajo, ¿no? ¿Y si me despiden? ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora estoy trabajando, ahora tengo el trabajo, no me han dicho nada, no hay indicios de que haya despidos, pues lo que puedo hacer es poner mucha atención a trabajar muy bien. Porque si trabajo muy bien, con buena energía, siendo positivo, buenos resultados, es muy poco probable que me despidan. Pero si yo estoy preocupado, como estoy pensando, ¿y si me despiden? ¿Y si me despiden? No voy a ser efectivo. Mi cabeza está en otro sitio. No estaré presente. Cometeré seguramente errores o no tendré tanta eficacia. Por lo tanto, es muy probable que si en un momento buscan a alguien que no interesa, tú seas esa persona. Entonces, pensar en ello y liberaros de preocupaciones. La siguiente es muy, muy potente esta. Se llama expectativas. ¿Qué os parece? Tenemos expectativas de nuestros hijos, tenemos expectativas si tenemos un equipo de trabajo de nuestros trabajadores, tenemos expectativas de, de la vida, tenemos expectativas sobre todo de nosotros mismos muchas veces. ¿Y qué son las expectativas? Son como pensamientos de que algo debería ocurrir de una manera determinada como yo quiero. ¿Eh? O sea, mi hijo tiene que estudiar, no sé, tecnología, porque ahora es el trabajo mejor de todos para encontrar el mejor trabajo. Y resulta que a mi hijo le gusta la música. ¿Y ahora qué hago? Si no se cumplen mis expectativas, me siento mal. Esto me acuerdo de una persona que me decía, estoy fatal. ¿Por qué? Porque mi hijo me ha decepcionado. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, yo quería que estudiara ingeniería, ser un buen ingeniero. Y resulta que le gusta la música y no quiere estudiar ingeniería. Digo, bueno, pues pobre. ¿Por qué te tiene que decepcionar? A lo mejor es un gran artista. ¿No va la gente, miles de personas a ver a músicos? Bueno, pues deja que tu hijo quizás se convierta en un gran músico. Pero ¿cómo le puedes obligar a ser ingeniero si él quiere ser músico? No encaja, es artista, tiene otra energía. No tiene la energía de ingeniería, que es una persona mucho más estructurada. Entonces las expectativas lo que hacen es que te hacen sentir mal y haces sentir mal al otro por algo que no estás aceptando de una realidad que es la que existe. ¿Eh? Pero a veces expectativas en uno mismo. O sea, tengo que conseguir esto, tengo que ser el mejor, tengo que hacer esto. Y hoy en día la sociedad actual nos está empujando constantemente a tener expectativas muy altas. Es bueno tener un objetivo, es bueno tener una visión, una meta. Eso está bien. Quiero llegar hasta allí. Pero siempre con mucho espacio para el cambio, para las posibilidades de que salga algo diferente. Entonces las expectativas generan mucho ruido en nuestra mente, mucho ruido. Y muchas veces también en las familias, ¿no? Yo esperaba de ti que te comportaras de una forma distinta. Y tú dices, pero nunca me dijiste eso. No, pero era obvio que era normal que te comportaras así. Dices, pero bueno, tampoco era tan normal. Era normal para ti, pero no para mí. Es que yo imaginaba que tú te ibas a comportar así. Sí, pero te lo imaginabas, pero no me dijiste nada. No, pero tenías que haberlo notado. ¿Y cómo lo voy a notar si no me lo dices? Y así generamos. ¿Eh? Yo no me imaginaba que tú fueras así. ¿No? Imagínate una pareja. Al principio maravilloso todo. Y al cabo de pocos meses, no mucho más, uno se da cuenta de que
esa persona hace cosas que no le acaban de gustar. No me imaginaba que tú fueras así. Dice, bueno, pero tú nunca me viste realmente como era. No, yo esperaba que fueras distinta o distinto. Y de repente ahí empiezan ya los problemas. Cuando en realidad cada uno es como es, solo que el otro proyectaba expectativas, ¿lo veis? ¿Eh? Esto me pasó a mí cuando era jovencito y cuando me casé. Yo proyecté en mi pareja como una perfección que no era real. No, ella era como era, pero yo proyecté. Incluso mis amigos a veces me lo decían. Dice, Enrique, que tampoco es tanto, ¿sabes? Como diciendo, baja un poco el nivel que tú tienes. ¿Por qué? Porque si lo subes mucho, ¿qué pasa después? Cuando lo bajas a la realidad, es como el golpe que te das es grande, ¿no? Y dices, ¡pum! No era lo que yo pensaba. Pero el problema no es en la otra persona. El problema es que tú pensaste mucho más de lo que esa persona era. No la estabas viendo como era y aceptarla como era. ¿Veis las expectativas? Entonces proyectamos y luego nuestra vida parece que no tiene sentido sin esa persona, porque he puesto tanta interés en esa persona que de repente mi vida es esa persona. Y esto está pasando mucho, que las personas proyectan en otro y su vida no tiene sentido sin esa otra persona. Expectativas. Luego este es muy divertido. Suposiciones. Suposiciones. Y entonces, imagínate que una persona entra aquí con una cara muy seria. Y yo le miro y digo, supongo, ¿eh? Supongo que no le está gustando la conferencia que yo estoy dando. No sé por qué ha venido aquí con esa cara. Supongo que tenía que haber sabido que yo iba a hablar de este tema, pero supongo que parece que no le gusta, porque mira qué cara que pone. Y la pobre persona tiene un dolor de muelas tremendo y está con la cara ahí, pobrecita, sufriendo, pero yo supongo toda una historia que no es real, pero la creo en mi mente. ¿Veis un poco la idea? Yo me di cuenta de las suposiciones que tenía en mi mente en un momento dado y entonces empecé a comprobar la realidad. Y en lugar de expresar la suposición, preguntaba. Y dije, voy a preguntar lo que yo estoy suponiendo, a ver si es verdad o no. Os puedo decir que el 95% de las cosas que yo suponía, todas eran falsas. ¿Eh? Ha puesto esto aquí. Supongo que lo ha puesto aquí porque quería fastidiarme, porque sabe que esto no se pone aquí. Y tú vas creando una suposición. Y luego preguntas y dices, ¿he puesto aquí? Ah, ay, perdona, no me he dado ni cuenta. ¿Dónde quieres que lo ponga? Ahí. Ya está. Y dices, Dios mío, ¿qué historia he creado en mi mente sobre esa pequeña situación que si lo llego a decir, el conflicto que hubiera creado? ¿Lo veis? Entonces suponemos tantas cosas. Es más, hay muchas conversaciones que la gente crea una conversación toda basada en suposiciones. ¿Te diste cuenta el otro día de qué? De la cara que ponía. ¿Qué cara? ¿No lo viste? No. Pues era evidente. ¿Pero qué era evidente? Pues que estaba enfadada. ¿Y cómo lo sabes? Por la cara que puso. Pero la cara yo no la vi. ¿Tú no te diste cuenta que el otro le miraba con la cara que ponía? Es que tú no te diste cuenta de nada. Dices, pues la verdad que no. Y el otro ha creado toda una historia sobre algo que en realidad no existe. Y luego hablamos con esa persona y nos comportamos de acuerdo a la suposición que hemos creado. ¿Eh? Y si no clarificamos esa suposición, se puede crear un problema y un conflicto en una relación bastante serio y siempre sin saber cuál es la realidad. Y esto pasa en el trabajo también. ¿Eh? Alguien deja algo o hace algo que no es lo adecuado, pero tú no lo clarificas. Y entonces genera un ruido en tu mente. Supongo que lo habrá hecho para fastidiarme. ¿Te has dado cuenta cómo lo ha hecho? Lo ha puesto en el lugar que no corresponde, pero lo ha hecho expresamente, ¿eh? Y entonces me empieza a crear historia, 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 historia. Y eso es un ruido tremendo. Y además, absolutamente inútil porque no sabes cuál es la realidad. Entonces, ¿cuántas suposiciones hacemos sobre personas famosas, sobre políticos, sobre situaciones que ni siquiera conocemos y la gente le gusta crear suposiciones y tener discusiones sobre suposiciones? Entonces a veces a mí la gente me pregunta algo y dice, oye, ¿y tú qué piensas no sé qué? Porque seguramente tal... Y digo, no tengo ni idea. Bueno, pero tendrás una opinión. Digo, no. Digo, yo no sé su vida. Yo no conozco nada. A veces la gente me dice, no, pero Enrique, esto no es verdad, porque mira, hay gente que trata muy mal a otras personas y es muy feliz.
Digo, ¿y tú cómo sabes que es feliz? Esto es una suposición. Porque se le ve en las fotos. Yo veo una foto que es una foto. Pero tú has visto cómo duerme. ¿Tú has visto cuando está en su casa solo o sola? No. Entonces, creamos suposiciones por una imagen, por algo, ¿no? Y que construimos toda una historia en nuestra mente. Pero no conocemos la realidad de las personas. La realidad la conoces cuando ves que está en lugares donde no hay gente, cómo se comporta o cómo está viviendo. Y te das cuenta que es muy distinta la suposición de la realidad. Entonces, fijaros cuánto ruido. Luego tenemos otra que se llama deseos. Y vivimos en una sociedad que nos está estimulando constantemente el deseo. Y el deseo viene de quiero, 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 quiero. Y eso tiene un ruido tremendo. ¿Eh? Hasta los niños ya muy pequeñitos. No sé si habéis vivido esa etapa en la que quieren todo. Quiero que me compres esto, quiero más agua, quiero más qué, quiero. Y, pues, cállate ya. Entonces el quiero es constante. Y es porque estamos estimulados por muchos estímulos externos para que compremos algo, para que comamos algo, para que bebamos algo. Y si os fijáis, muchas veces uno no tiene deseos ni de comer, ni de beber, ni tomar nada. Pero de repente ve una foto tan bonita y tan atractiva que dices, qué ganas tengo de beberme eso. Y está hecho con tanta sabiduría y tanto detalle para que te atraiga tu atención y finalmente compres eso. Y eso se llama marketing. Y es normal hoy en día. Es más, los buenos profesionales de marketing saben hacerlo muy bien para que tú compres. Bueno, esa es la realidad. Ahora, si quieres una mente más tranquila y quieres vivir más tranquilo, tienes que saber gestionar toda esa energía. Porque si no, eso te está constantemente generando mucha ansiedad, porque uno quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Porque los deseos nunca terminan. Y van generando incluso una sensación de vacío interno, que cada vez que quieres más cosas, se genera más vacío. ¿Mm? Y por muchas cosas que compres o que tengas, nunca llenas ese vacío. Porque el vacío solo se puede llenar, luego lo veremos, con un trabajo más interior. Es decir, tú no puedes llenar un vacío más existencial, más experiencial como ser humano, con un objeto, sea dinero, sea comida, sea una película. O sea, no hay nada externo, material, físico, visible, que tenga la energía para llenar una sensación interna que es más humana, que es más experiencial. Entonces el ser humano hoy en día está dormido y cree que fuera está la solución de sus problemas o de su insatisfacción. Y por eso está constantemente consumiendo. Por eso nos llaman consumidores. A mí no me gusta nada que me llamen un consumidor. Digo, yo no soy consumidor. Consumidor es que estás constantemente consumiendo algo. ¿Mm? Entonces, darte cuenta de que no, el consumir algo externo no te va a dar satisfacción, sino al contrario va a generar más sensación de vacío y más ruido dentro, porque al final vas a querer más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y eso nunca se termina. Y el último, proyecciones. Proyecciones muy interesante también. Y cuando tú estás mal, sobre todo hoy en día hay mucha gente que se siente mal, supongo que aquí también, pero en España hay mucha gente que tiene todo lo de fuera resuelto, tiene un buen trabajo, tiene buena familia, tiene salud, todo está aparentemente bien, pero internamente no están bien, hay insatisfacción. Y entonces cuando no soy capaz de aceptar eso y de trabajarlo internamente, ¿qué hago? Proyecto en otros. Y digo, la culpa la tienes tú. Si tú no estuvieras en mi vida sería otra cosa. O luego proyecto allí y digo, no, mi culpa la tiene el trabajo. Si yo trabajara en otro sitio sería distinto. No, el problema viene de fuera. Y entonces proyecto fuera, proyecto. ¿Eh? Y proyectando, lo único que estoy haciendo es huyendo de la realidad y de mi responsabilidad. Por lo tanto, es mucho ruido en tu mente y a la vez no estás encontrando ninguna solución. ¿Eh? Entonces, ¿qué os parecen estas cinco? ¿Os pasa alguna de estas o no? Sí, todas. Entonces, fijaros, el saber gestionar estas cinco cosas, y seguramente que hay más, pero estas son las cinco principales, nos va a dar bienestar en la mente. Y el bienestar en la mente es la base de la verdadera felicidad. La base de la verdadera felicidad no es tener cosas y tener bienestar externo, sino bienestar en tu mente. Y esto hay muy pocas personas que lo tienen. Una mente en bienestar, estar bien,
La mente está bien. Es la base de la felicidad. Es la base de la satisfacción. Es la base de una paz y una tranquilidad en tu vida. Por eso os invito, si lo estáis haciendo bien, meditar, y si no, que empecéis a meditar, pero enfocar energía en crear bienestar en vuestra mente, porque eso es fundamental. Y el primer paso para eso es parar, parar. Y parece algo muy sencillo, muy básico, pero os puedo decir que en España, y estoy seguro que aquí igual o más, porque Estados Unidos tiene fama también de mucha actividad, ¿no? En España mucha gente me dice, es que Enrique, no tengo tiempo para parar. Es que si no paras, no puedes hacer nada de lo que viene después. Es decir, si tú no paras, no puedes observar, no puedes darte cuenta de lo que está pasando. Y si no te das cuenta de lo que te está pasando, ¿qué vas a cambiar? ¿Os podéis imaginar que tengo una mancha de tomate aquí, bien roja, muy fea? Y todos miráis y me miráis aquí, y no me miráis a mí, me miráis aquí. Digo, qué raro, porque están mirando aquí. Pero yo en lugar de preguntaros o de mirar, que sería lo más adecuado, sigo hablando y hablando y hablando. Y digo, Enrique, perdona, es que puedo, no, perdona, no, que no tengo tiempo. Y sigo y sigo. Todo el día tengo la mancha aquí, todo el mundo la ve, pero no hago nada por ella, porque no paro, no pregunto, ¿por qué me miras? ¿Por qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, es que no tengo tiempo. Pero si paro y digo, oye, pero ¿por qué me miráis todos aquí? ¿Pasa algo? Paro. Sí, tienes una salsa de tomate ahí. ¡Uy! Y la veo. ¿Qué hago? Pues puedo hacer algo. O me cambio la camisa, o me pongo una chaqueta, algo. Pero ya me he dado cuenta, puedo cambiarlo. Pero esto es una metáfora, ¿no? La mancha es muy visible. Pero ¿cuántas cosas en nuestra vida no paramos para darnos cuenta de que es una mancha, de que tengo que cambiarla, de que tengo que hacer algo con ella? Pero no puedo seguir porque está feo. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no paramos. Entonces, primer paso es parar. ¿Para qué? ¿Qué hacemos cuando paramos? Podemos observar. Ese sería el segundo paso, observar. Y fijaros que no nos entrenan ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el trabajo a observar. Nos entrenan a analizar y a racionalizar. Es decir, a pensar mucho sobre algo. Pero observar, si os fijáis, es una actitud un poco más pasiva. No quiere decir pasiva de no hacer nada, sino pasiva de que no actúas inmediatamente. ¿Sí? Entonces es fundamental aprender a observar para empezar a hacer todo este trabajo. Porque cuando observas, ¿qué es? Que te retiras un poquito de la situación y eres capaz de mirarla sin juicio. Y este es otro entrenamiento que necesitamos hacer, muy, muy, muy intenso. Observar sin juzgar. ¿Os habéis dado cuenta que sin darnos cuenta, os habéis dado cuenta que sin daros cuenta, entra una persona y según cómo va vestida, ya empezamos a hacer, ¿no? La escaneamos y además creamos toda su historia. Seguro que suposiciones, seguro que esta persona, esto no sé qué, además con los zapatos que lleva, no me extraña que además no sé qué, porque su familia tiene que estar con ella, porque fíjate con eso, ¿cómo puede vivir con esa cosa? Y entonces empieza a hacer unas suposiciones y luego genera expectativas. Tendría que ir mucho mejor y cambiarse los zapatos. Expectativas. Y luego prejuicios. Y luego resulta que esa persona es encantadora, pero por su imagen tú has hecho todo un juicio. Entonces imagínate cuánto ruido. Por lo tanto, todo eso, si observamos, en lugar de analizamos o juzgamos, nos vamos a ahorrar muchísimo ruido. Entonces, observar y decir, bueno, la ropa no me convence a mí, pero es igual, ya vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Pero lo más importante, en lugar de observar a los demás, que ya te ahorras mucha energía, es aprender a observarte a ti mismo. ¿eh? Y entonces aprender a una parte de ti, y tenemos esa capacidad, ¿eh? Hay una parte de ti como si te separaras un poco de ti y fueras capaz de observarte cómo hablas, cómo te comportas, cómo respondes. Y yo que trabajo para empresas en muchas ocasiones y trabajo con personas que tienen cierto nivel de responsabilidad, cuando un líder es capaz de observarse, gana mucho en su liderazgo. Porque constantemente nos encontramos en las empresas y en las organizaciones la situación en la que la gente nos dice, es que no se da cuenta cómo habla en las reuniones, no se da cuenta cómo nos dice las cosas, porque si las dijera de otra manera,
Y entonces cuando hablas con esa persona, te das cuenta que no se da cuenta. Porque dice, ¿qué tal? Bien. ¿Y el equipo? Motivadísimo. Y dices, ¿motivadísimo? Tú no sabes cómo está tu equipo. Está absolutamente desmotivado, pero tú te crees. Y entonces a veces se hace pues lo que se llama un feedback de 360, que todo el mundo le dice cosas, y el impacto principal y más grande es cuando la gente dice, pero yo no lo entiendo, estará mal este informe, porque yo me llevo muy bien con mi equipo y mi equipo está diciendo que no está bien conmigo. Dice, esto está equivocado, el informe está equivocado. Entonces hay que decirle, perdona, pero no, el informe no está equivocado. Creo que hay otra persona que está equivocada. Y esa persona eres tú. Y entonces cuando la persona empieza a observar, y esto me lo han dicho personas que hemos trabajado juntas, dice, Enrique, me ha cambiado la vida. Desde que he empezado simplemente, no a meditar, eso es más, observar. Me he dado cuenta que tiene razón, que a veces hablo de una forma que no es la adecuada. Y quiero decir algo que es verdad, y me dicen, sí tienes razón, pero ¿cómo me lo dices? No me gusta cómo lo dices. Podrías decirlo con otro tono, y no me daba cuenta. Dice, y el otro día cambié, y el impacto ha sido distinto. Me agradecieron incluso lo bien que les he dicho las cosas, dices. Y todo ha empezado por observar. ¿Mm? Entonces recordar esto, observar. Pero luego no solo observar, sino, bueno, dentro de observar, tienes que ver el impacto que estás generando en las otras personas. O sea, cómo responden las otras personas contigo. Porque viendo cómo responden, te está dando una pista, te está dando, ¿no?, una información para darte cuenta de cómo estás actuando tú. ¿Eh? Y entonces es muy importante, el siguiente paso es darte cuenta que tú puedes crear pensamientos. Es decir, que lo que está ocurriendo dentro de ti lo puedes cambiar y puedes crear algo nuevo. Y esto es algo que parece como muy básico, pero cuando las personas se dan cuenta de esto, a veces es como un descubrimiento. ¿Eh? Muchas personas creen que lo que están pensando es lo que están pensando y que no pueden hacer nada con ello. No. Cuando observas, te das cuenta de que tú tienes una historia que te estás contando sobre alguien, sobre algo o sobre ti. Bueno, esa historia es una creación tuya. Por lo tanto, tú puedes cambiar esa creación y crear una historia nueva. Y si creas una historia nueva, es una experiencia nueva. Entonces tenemos un montón de historias sobre nuestro trabajo, sobre nuestra forma de trabajar, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y sobre nosotros mismos. Y creemos que esa historia es la realidad. Y esa historia es solamente una historia, no es la realidad. Acordaros, es una interpretación de la realidad, pero es una historia. Si yo me cuento otra historia distinta, empiezo a tener una experiencia distinta. Y esto a veces cuesta, porque como estamos tan apegados a nuestra historia, creemos que la única historia que existe es nuestra historia. Incluso discutimos con otros, no tienes razón. Esto es así, es que tú no lo ves. Y el otro dice, es que tú no estás viendo la situación real. Pero no importa cómo sea, lo importante es sepárate un poquito, aprende a observar, para que tú mismo te des cuenta de cuánta energía estás perdiendo en esa historia. Y plantearte, ¿puedo crear una historia distinta? Y tal vez sí. ¿Eh? Yo trabajo como coach y como coach lo que hago, mi trabajo principalmente es hacer preguntas y ayudar a la otra persona a reflexionar, no a darles respuestas, sino hacerle preguntas. Y un día pensaba, ¿cómo hago para que las personas se sientan tan bien después, ¿no? Porque muchas dicen, oye, me ha cambiado. Y digo, estuve observándome, ¿no? Y digo, lo único que hago, bueno, es lo único, pero que es importante, es ayudarles a cambiar la percepción de las situaciones y darles opciones distintas. Y le digo, ¿y si ves esto de esta manera? Dice, ay, nunca lo había pensado así. ¿Y si reinterpretas tu trabajo de esta manera? Ay, nunca lo había pensado así. ¿Y si te ves a ti mismo o a ti misma de otra manera? Oh, nunca me había visto así. Y de repente empiezas a ver de otra manera, creas una experiencia distinta. ¿Mm? Entonces, lo más importante quizá de todo esto que os he dicho es el aspecto ahora de la identidad. Porque donde más
pensamientos generamos, donde más intensidad le ponemos es aquello con lo que nos identificamos. Y siempre el ser humano tiene que tener una identidad, identificarse con algo. Muchas personas se identifican con cosas muy básicas, con opiniones, con creencias, con cultura, con equipos de fútbol. Yo no sé si aquí también, pero en España hay una identificación tremenda con el fútbol. Y si tu equipo pierde, tú sufres. Si tu equipo gana, tú eres feliz. O sea, tu felicidad depende de un equipo de fútbol. Imagínate el control que tienes tú sobre el equipo de fútbol. Ninguno. ¿Eh? Claro, pero te identificas. Y no solo eso, sino tú eres de otro equipo, yo me enfado contigo. No, pero si es una buena persona, no, es del otro equipo contrario. Sí, pero ¿qué pasa? No, yo con los del equipo contrario no hablo. Esto pasa en la realidad, ¿eh? Pasa. Entonces imaginaos las identificaciones, la fuerza que tienen. Pero claro, ¿cuál es la identificación personal interna mía? Cuando me identifico con lo que tengo o con lo que hago o lo que creo que soy, todo eso va a crear mucho ruido. Y ahí está donde el primer cambio más importante. Me identifico con mi identidad espiritual. Ahí es donde viene un cambio importante. Y entonces ahí es donde empieza la meditación a hacer su trabajo. Con la pregunta, ¿quién soy realmente? Fijaros que no es quién soy realmente. Y cuando pongo ese realmente, empiezo a darme cuenta de que no soy lo que creo que soy. No soy lo que veo, no soy lo que hago. Todo eso es otra vez cosas externas. Pero eso solo lo puedo dar cuenta cuando aprendo a observar y separarme un poco de ello. Y entonces digo, es verdad, yo no soy mi trabajo. Pero ¿cuántas personas, verdad, sin darnos cuenta, nos identificamos con el trabajo? Y todo lo que pasa en mi trabajo es lo que pasa en mi vida. Y esto es otra cosa que cuando ayuda a las personas a separarse y decir, tu trabajo es importante, pero no es tu vida. Ay, no, no. ¡Ah! ¡Qué liberación! Tu trabajo es un trabajo, punto. Sepárate de tu trabajo. Hay vida fuera del trabajo. Esta es una frase que la primera vez que la escuché, la digo mucho. Hay vida después del trabajo, porque para muchas personas no hay vida después del trabajo. El trabajo absorbe sus vidas. ¿Veis un poco la idea? Entonces, cuando empiezo a identificarme con mi ser, aquí le llamamos el alma, cuando empiezo a darme cuenta de que yo soy un alma, soy un ser consciente, soy el que crea los pensamientos, soy el que da forma a este cuerpo y soy el que se expresa a través de este cuerpo. Entonces puedo decidir cómo comportarme, puedo decidir cómo responder. A partir de ahí empieza un cambio completamente distinto. Soy el creador de mis pensamientos. Puedo cambiar mis pensamientos. Soy el creador de mi historia. Puedo cambiar mi historia. Entonces, cuando empezáis a pensar de esta manera, muchas cosas empiezan a cambiar. Y todavía no has hecho ningún cambio, pero el cambio principal es darte cuenta de que tú eres el creador. Y yo soy el ser consciente. Podéis llamarle alma, a mí me gusta también llamar ser consciente. O sea, soy un ser consciente. ¿Qué quiere decir? Que puedo pensar, que puedo cambiar mis pensamientos, que puedo darme cuenta de la mancha de tomate, que puedo darme cuenta de lo que está pasando en mi vida, que puedo darme cuenta dónde me estoy identificando y el sufrimiento que eso me da. Y si me doy cuenta, puedo cambiarlo. Entonces la meditación en realidad es el entrenamiento a sentarte, pues es como ir al gimnasio, ¿no? Sentarte conscientemente a observar qué está pasando dentro, a darte cuenta, ser consciente para luego poderlo cambiar. Y el paso empieza con enfocar tu atención en tu interior y hacerte consciente de que eres un ser consciente. ¿Veis la idea? Hacerte consciente de que eres un ser consciente. Muy importante. Porque cuando no somos conscientes es como si estuviéramos dormidos. Y cuando estamos dormidos, nada cambia. Y así está la gran mayoría de seres humanos, dormidos en una ilusión en su mente. Y es una pena, porque es una gran mayoría. Entonces necesitamos despertar un poco para ayudar a otros a despertar. Porque cuando la gente ve que a ti te funcionan las cosas de forma distinta, cuando te ve más feliz, más estable, más tranquilo, más en paz, respondiendo de otra manera, dicen, oye, ¿cómo lo haces? Y ahí empieza la inspiración en otros. ¿Eh?
Cuando los otros te preguntan, yo quiero también estar así. Entonces tu presencia genera cambios en otros. Tu vida ayuda a crear la vida de otros también. ¿Eh? Porque la gente está cansada de teorías. La gente hoy quiere ver la vida de alguien que muestre lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces os invito a los que estáis aquí sobre todo, que ya supongo que conocéis un poco todas estas cosas y los que estáis escuchando también, a que hagáis que vuestras vidas sean vidas inspiradoras para otros para que también cambien. ¿Vale? Vamos entonces a terminar con una pequeña meditación que englobe todo esto y después os tienen preparada una sorpresa para los que han venido. Pero bueno, virtualmente es muy difícil daros un dulce, pero os enviamos un dulce también, pero aquí físicamente los que estáis aquí lo vais a probar, ¿eh? Pero vamos a hacer una pequeña meditación en la que vamos a conectar con nuestra identidad espiritual para que veáis que no es nada difícil y que nos va a ayudar muchísimo después en poder trabajar todos esos ruidos que hay en nuestra mente. Como siempre, el primer paso es buscar la postura adecuada. Si es posible, los pies bien apoyados en el suelo, la espalda bien apoyada en el asiento y las manos relajadas. Observad primero vuestra respiración. Respirad profundamente y dejar que la atención se enfoque en la respiración por unos momentos. Y ahora dirige tu atención hacia tu interior y observa. Observa cómo te sientes ahora. Es la primera observación, sin ningún tipo de juicio. Solamente observar qué está pasando dentro de ti en este momento. Observa. Aprende a observarte, a darte cuenta de qué sentimientos hay dentro de ti. Y también puedes observar cómo está tu mente. Intenta observar tus pensamientos y verás que también puedes observar cómo está tu mente. No importa qué pensamientos aparezcan en tu mente, obsérvalos. No te identifiques con ellos. Aprende a observarlos. Y ahora, imagina que en el centro de tu frente hay una pequeña luz, una pequeña chispa de energía. Puedes visualizarla o simplemente sentir que a la altura de tu frente hay una energía muy especial. Esa es la energía de tu conciencia. Y esa es tu identidad espiritual. Un ser consciente. Así que ahora repite en tu interior, yo soy un ser consciente. Yo soy esa energía consciente que da vida a este cuerpo. Toma conciencia de esa pequeña luz. Y en esa pequeña luz hay paz, hay tranquilidad, hay calma. Y si notas que la mente quiere irse a otro lugar, amablemente concéntrala de nuevo en ese punto. Y repite dentro de ti, soy un ser consciente.
Soy un ser de paz. Y estos dos pensamientos te van a ayudar a crear ese estado de calma en la mente. Soy un ser consciente y soy un ser de paz. I'm a peaceful soul. Y ahora respira de nuevo profundamente And now breathe y profoundly regresa and lentamente. come back. Y no te olvides de estos dos pensamientos. Soy un ser Please don't forget consciente y that I am soy a un ser peaceful de soul. paz. Tan sencillo, pero muy eficaz. Muy bien, pues encantado de haber Okay, very compartido well. las ideas con todos vosotros y hay preparado una sorpresa, así que vamos a ver el siguiente paso. Om Shanti.